El Señor dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, aquí en la mente, metanoia, y creed con el corazón en el Evangelio. Claramente vemos aquí que en la Escritura el Señor nunca se refiere a arrepentimiento de pecados, porque en ninguna parte de la Biblia el Señor demanda el arrepentimiento de los pecados. Hay personas que tienen la creencia basada en no sé qué, porque en la Biblia no dice nada de arrepentimiento de pecados. Y ellos refutan la palabra del Señor diciendo que el Señor sí demanda el arrepentimiento de los pecados. Voy a leer en el Salmo 119, 160 lo siguiente. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Este salmo claramente nos muestra que la palabra del Señor es la verdad y que el Señor es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y aquí en el Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Más es refutada, más hay oposición. ¿En qué consiste la oposición? Bueno, que el Señor demanda de nosotros metanoia, arrepentimiento para salvación. Metanoia es una palabra en idioma antiguo, griego, y su significado es cambio. Y el Señor toma esta palabra en el original de Francisco La Cueva y cita metanoia, arrepentíos, metanoia. Metanoia es un cambio que debe surgir en la mente de nosotros. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cambiar los pensamientos, hacer un cambio en nuestra manera en la que nosotros estamos pensando de nosotros mismos y también en la forma en que estamos juzgando a Dios. El Señor nos exige el cambio radical de nuestro pensamiento, no de nuestros pecados. El Señor tampoco demanda que nosotros guardemos santidad, que nosotros dejemos el pecado para salvación, para preservar la salvación. Nada de eso es cierto porque nada de eso está en la Escritura. El Evangelio dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él en vez de nuestras almas se puso en el lugar de nuestras almas para Él morir por nuestros pecados. Eso significa que nuestros pecados ya fueron quitados. El Señor es el Cordero que quita el pecado del mundo y ya lo quitó. Cuando hace 2000 años el Señor quitó el pecado del mundo. De manera que el Evangelio dice, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y es la buena nueva de salvación, son las nuevas buenas de salvación, la noticia de salvación para las almas pecadoras. Todos nosotros, almas pecadoras, pecamos y quedamos condenadas. Por eso Cristo vino y se puso en la cruz para Él pagar por nuestras condenas, quitando los pecados que eran la razón por la cual nosotros fuimos condenados. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Este es un decreto condenatorio que se dejaba caer en cada pecador cuando con un solo pecado infringía la ley de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga única y exclusivamente con la muerte de nuestras almas. Por tanto, Cristo vino, como lo dice el Evangelio, a morir por nuestros pecados. Y en Marcos 1:15 el Señor no demanda arrepentimiento de pecados, ni guardar santidad, ni dejar el pecado, todo esto para salvación.
porque la salvación ya fue consumada en la cruz hace 2000 años por el Señor Jesucristo. Por tanto, todas las almas quedamos salvadas. En el camino ancho no hay un alma que no haya sido salvada por Cristo en la cruz hace 2000 años. En 2 de Timoteo 1:10 dice la Escritura, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Toda persona que cree en el Evangelio hace efectiva la vida eterna, hace efectiva la inmortalidad del alma que Cristo logró en la cruz para nosotros. Para toda alma, Cristo lo logró. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor se dejó imputar con todos nuestros pecados para que con todas nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para que nuestras almas quedaran salvadas. Y el Padre los resucitó para que nosotros, al creer en esta buena noticia que es el Evangelio, nosotros quedemos justificados ante el Padre, declarados inocentes, como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El Evangelio es la buena noticia para todas las almas y esto es lo que se debe creer. Pero cuando nosotros pensamos, cuando usted piensa que usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted está haciendo a Dios mentiroso. Usted no le ha creído a Dios la salvación consumada por Cristo, por su Hijo en la cruz del Calvario en favor de su alma. Cuando usted dice que Cristo murió por sus pecados, sí, pero que ahora usted tiene que dejar el pecado, usted tiene que dejar de pecar, usted ahora tiene que guardar santidad, usted tiene ahora que hacer o dejar de hacer, usted no está, su alma no ha sido salva del infierno porque usted está haciendo mentiroso a Dios porque usted no ha creído. En Juan 3:18 dice lo siguiente, el que en Él cree, en Cristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree, usted se condena. El Señor en sus propias palabras ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando usted no cree en este anuncio que es el Evangelio, usted mismo se está condenando al infierno. El Señor ha dicho claramente en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Explícitamente el Señor ha dicho cambio de los pensamientos, cambie su manera de pensar, deje de pensar usted en sus pensamientos que usted no es malo, que usted es buena persona, que usted hace lo bueno y que todo lo que usted hace Dios lo toma en cuenta para darle la entrada al cielo. El Señor Jesucristo ha sido explícito cuando ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas no el que haga será bautizado y será salvo. No, el Señor no manda a hacer, el Señor manda a creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que si usted está creyendo que usted se tiene que arrepentir de sus pecados, usted está poniendo por encima de la palabra de Cristo sus obras, sus méritos personales. Usted quiere gloria para usted. Usted quiere llevarse parte de la gloria. Y resulta que nosotros hemos sido salvos por la misericordia. Porque por gracia habéis sido salvados, no por medio de tus méritos para que no te jactes. Efesios 2:8-9. ¿Ya? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5, así lo dice la Escritura, que fuimos salvos por la misericordia. El Señor tuvo misericordia de su creación
y envió a su Hijo a morir por todos los pecados que nos condenaron, por todas las condenas que nos mandaron al lago de fuego. El Señor se hizo cargo, porque en Él fueron cargados todos nuestros pecados. Isaías 53:6 lo dice la Escritura. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó el pecado Él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestras almas quedaran inmortales y que al nosotros creer en esta obra de salvación, nosotros vamos camino al cielo. Somos librados del infierno. El Señor lo ha dicho claramente: y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Y en 2 de Timoteo 1:10 lo dice la Escritura: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través del Evangelio, de usted creer en el Evangelio, usted hace efectiva la salvación consumada en la cruz. Usted no tiene que hacer obras. Usted no tiene que arrepentirse de sus pecados, ni tiene por qué creer el engaño de que usted tiene que guardar santidad. Porque ningún ser humano que está podrido, como lo dice Isaías 1:6, como dice en Isaías 1:6, que nada sano se halló en nosotros, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Estamos podridos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No son quitadas las inmundicias de la carne en el camino ancho ni en el camino angosto. Esta condición permanece hasta tanto no haya una transformación, un cambio de nuestro cuerpo, de un cuerpo podrido a un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, incorruptible, lleno de gloria. Solamente así podemos ser librados de las inmundicias de la carne, porque nosotros somos podrida llaga, somos como suciedad, Isaías 64:6, y todas nuestras justicias son trapos de inmundicia para Dios. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Todas estas cosas que dice la Escritura es lo que nosotros tenemos que reconocer y humillarnos ante Dios, reconociendo que el único santo es Él y que nosotros estamos podridos. En Romanos 3:10 al 18 dice todo esto. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Veneno de serpiente hay debajo de nuestros labios. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Todo eso es lo que somos nosotros. El corazón nuestro es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el Señor dice en Mateo 15:19 que de nuestro corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, los hurtos, las mentiras. Todo sale de nuestro corazón. Entonces el Señor, cuando demanda en Marcos 1:15, dice: arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? ¿De vuestros pecados? No, no es de vuestros pecados, es de nuestros pensamientos, que nosotros pensamos que somos buenos ante Dios y que Dios nos toma en cuenta todas nuestras obras sublimes de justicia que nosotros hacemos aquí y que Él las tomará en cuenta para nuestra salvación, para cuando nosotros partamos de este mundo, el Señor nos recibe en su santa gloria. Es una gran mentira, porque el Señor ha dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y Él ha dicho: arrepentíos.
y creed en el Evangelio. Arrepentíos, metanoia, para salvación. En 1 de Timoteo 2:26, el Señor, la Escritura dice que nosotros, los siervos de Dios, tenemos que con mansedumbre hablarle a estas personas que se oponen, para que por si acaso Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad del real estado en el que se encuentran, que están en el camino ancho, rumbo al infierno, sin creer lo que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario por sus almas, quitando los pecados, quitando las condenas, dándonos vida eterna, inmortalidad para el alma, y todos estos regalos espirituales que el Señor nos ha dado. Esta persona no ha reconocido su condición espiritual, que está muerto espiritualmente, que está corrompido y que Él no es bueno, que Él es malo, perverso, malvado, inicuo. Esto es lo que el Señor ha dicho en la Escritura. Entonces nosotros, a esta persona que se opone, nosotros con mansedumbre tenemos que hacerles ver que están en un error, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer su verdadero estado espiritual en el cual se encuentran ante Dios. El Señor ha dicho claramente: arrepentíos, no de tus pecados, sino de tu manera de pensar. Tienes que cambiar todos esos pensamientos que te engañan, que te hacen pensar con tu alma que te engaña, porque en Jeremías 17:9 la Escritura dice el mismo Señor que nuestro corazón, nuestra alma es perversa y engañosa más que todas las cosas. Y nuestra alma nos engaña y nos hace creer que nosotros somos buenos. Satanás nos susurra en el oído que nosotros estamos bien con Dios, que nosotros nos merecemos el cielo porque nosotros nos portamos muy bien. Pero hay algo que impide que el ser humano escuche la verdad, que escuche el Evangelio, y ese es Satanás. Satanás le impide al alma que pueda conocer la verdad, que pueda escuchar el Evangelio, que pueda saber en la condición en la que él se encuentra. Y también las personas que no quieren, la verdad es esta, que las personas no quieren irse al infierno. Temen, sienten temor de irse al infierno, pero tampoco quieren vincularse con Cristo, tampoco quieren saber nada de Cristo, no escuchan el Evangelio y no prestan atención, hacen caso omiso a eso. De manera que el Señor no ha demandado el cambio de las conductas eternas de usted, de mí y de ninguna persona. El Señor en ninguna parte de la Biblia exige o demanda de nosotros el cambio de nuestras conductas externas, sino el cambio de nuestros pensamientos. Internamente es que el Señor exige que debe haber un cambio interno en los pensamientos, dejar de pensar que somos buenos y tenemos que pensar que somos malos y adherirnos a la palabra del Señor, conformando nuestra mente a la palabra de Cristo. Así de simple, porque el Señor no demanda en ninguna parte de la Biblia el arrepentimiento de los pecados. Y si cualquier persona que va a ver este video va a refutar la palabra de Cristo, tiene que hacerlo con la misma palabra de Cristo. Tiene que refutar al mismo Cristo con la palabra de Cristo, mostrando en qué versículo de la Escritura está esto que esta persona dice, que sí demanda el arrepentimiento de los pecados, porque en ninguna parte se encuentra semejante herejía. El Señor no nos pone carga, el Señor más bien, la carga del Señor es ligera, porque el Señor solamente nos pide creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor no dice, haz obra. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no pide obras de nosotros? Porque la salvación ya fue consumada antes de que usted naciera, antes de que yo naciera, ya la salvación estaba consumada, solamente lista para creerla nosotros en el corazón y obedecer las dos demandas del Señor en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas para hacer efectiva la salvación consumada por Cristo en la cruz y creer que nosotros fuimos sustituidos, nosotros fuimos salvos por sustitución de condena,
porque fuimos sustituidos en la cruz y el Señor se dejó arrojar todos nuestros pecados que nos condenaron. Nosotros estábamos condenados y el Señor fue a la cruz para quitar los pecados y eliminar las condenas. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Perdón penal, perdón judicial, perdón total de nuestras almas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14, ahí está, lo puede verificar. Entonces, ¿qué parte de que todos los pecados fueron perdonados? No entienden. ¿Qué parte de que Cristo murió por nuestros pecados no entienden y quieren dejar vigente con vida los pecados? Los pecados ya fueron quitados, los pecados ya fueron expiados. Nosotros ya no tenemos pecado para condenación. Los pecados nosotros los seguimos cometiendo, pero ahora la condena no es judicial, sino moral. Como hijos, el Padre nos va a azotar, nos va a disciplinar si nosotros nos descarriamos, a darnos licencia para pecar, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo ahora robar, matar, irme a prostituirme, lo que yo quiera, emborracharme, fumar, hacer todo lo que yo quiera, porque esa es la libertad que Cristo me dio a mí en la cruz. Pero eso no es licencia para que yo vaya a hacerlo, porque vienen consecuencias para mí como hija de Dios. Él ahora va a sacar su látigo y me va a recoger la cabulla. Moralmente seré castigada como un padre castiga a su hijo, pero nunca más yo voy a perder mi salvación. Nunca más seré condenada porque Cristo no se va a poner en la cruz todas las veces que yo cometa pecado. Eso es una cosa ilógica. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre por los pecados de nosotros. Él fue nuestro Cordero, el que expió nuestros pecados. Ya nuestros pecados quedaron eliminados, no existen para condenación. Y la Escritura lo deja bien claro. Así que lo único es hacer cambios de esos pensamientos distorsionados de nuestra realidad y empezar a conformar la mente en la palabra de Cristo de que somos malos, de que somos perversos, pervertidos, degenerados, sucios, cochinos, adúlteros, mentirosos, ladrones. Tenemos que conformar nuestra mente a esto que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el Salmo 119, 160 que tu palabra es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad y es lo que hay que creer. No lo que dicen los pastores, la televisión, Satanás, el mundo. No, tenemos que creer lo que dice aquí la palabra de Cristo. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos del infierno.